Que el Señor Jesús esté con y con tu ustedes. espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros y los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, el vino nuevo se pone en odres nuevos y así ambos se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, la palabra del Señor del día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Mientras que nosotros, dice, los fariseos hacemos. Aquí estamos queriendo casi como centrar que lo esencial y lo fundamental es la ritualidad, los ritos. Los pealañan de salvata porque ya yapó una cantidad de ritos. Y sin embargo Jesús hoy nos va a responder y nos va a enseñar que hay algo más importante. No estoy diciendo que no tenemos que hacer ritos, porque los ritos son elementos antropológicos que sirven para nosotros, para los hombres, antropos, ¿verdad? El hombre, para entender y darle un significado a lo que estamos expresando desde adentro, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro deseo, nuestra propia vida, nuestro propio ser, que tiende hacia lo trascendente. Pero para eso se necesita la ritualidad. Yo, por ejemplo, quiero expresar que le aprecio a una persona y hago un rito. El rito me voy y le abrazo. Alguna vez le abrazo con fuerza. Una mamá, un rito que le expresa a su hijo que le quiere. Le da un beso, le abraza, le acurruca, le llena de besos. Unos novios, el rito, se agarran de la mano, van caminando juntos, etc. Todo es ritualidad, queridos hermanos. Entonces, a mí entonces la ñañe embaré muchas veces, porque yo escucho por ahí, ¿por qué los ritos? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen aquello? Y sin embargo, hasta comer es un rito, ¿entienden? Peinarte es un rito. Todo esto son ritos antropológicos, humanos, nuestros. Ya pota manteoica tuete, ¿entendiste? Y ciertos signos, nos pasamos la mano. Ese es un signo. Porque si vos vas a mirar y vas a decir, vea, dos carnes con hueso ahí que ocuchú, bebé, y nada, vas a decir, no. El rito es elemento esencial del hombre, pero que expresa un sentimiento y una profundidad. Bueno, por eso que aquí cuando están diciendo sobre el ayuno, Jesús va mucho más allá y le dice, no, aquí hay algo más importante que simplemente la ritualidad de un ayuno. Y les pone ya el ejemplo, ¿acaso en una fiesta los amigos del esposo pueden estar tristes mientras está con ellos el esposo? No, le dice. En todo caso llegará el momento en que ellos, cuando el novio se vaya, etcétera, etcétera, entonces ellos harán lo suyo. Pero ahora la ritualidad nuestra es la presencia y hacer porque entendemos ante quién nos encontramos. Es el hombre que tiene que ser salvado, es el hombre que necesita entonces, queridos hermanos, a través de la ritualidad, de los signos, de los gestos, ser salvado y ser llevado hacia su plena realización y planificación. Y después nos pone, ¿verdad?, el Señor aquí un ejemplo tan lindo. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar una cosa vieja. Es decir, aquí tenemos que renovarnos, queridos amigos.
tenemos que entender lo que significa la manifestación de un Dios que nos quiere y que nos ama. No es entonces aquí simplemente de poner un pegote, te está diciendo, un pedazo de género. ¿Por qué? Porque al final dice tira del vestido y la rotura se hace mucho más grande. Y también al mismo tiempo te pone el otro ejemplo del vino, dice, odres viejos, vinos nuevos, los odres revientan, es decir, siempre, queridos hermanos, tenemos que renovarnos, tenemos que ponernos y entender los signos de los tiempos, y a eso tenemos que responder. Así es que pidamos esta gracia, especialmente hoy en esta Eucaristía, que el Señor nos ayude a leer los signos de los tiempos, a ponernos, ¿verdad?, dentro de una ritualidad, pero que responda a la necesidad del hombre que tiene que crecer y que tiene que realizarse. Que así sea. Que así sea.